Pues muy buenos días a todos los que nos acompañan el día de hoy, jueves 22 de octubre. Y pues les damos las gracias por unirse a, a esta iniciativa, a este curso que está organizado por ANIPAC, la sección Centro y Sur de la ACI en México. Y pues bueno, para conocer un poquito más de los prefabricados y que va orientado hacia los estudiantes. ¿Sí? Este es un programa que se ha armado de 4 sesiones, de 4 pláticas y que, bueno van a estar consecutivas hasta abril del 2021, entonces manténganse muy atentos a las redes sociales, tanto de ANIPAC como los correos electrónicos para que se puedan inscribir a las siguientes sesiones. Pero pues estamos muy contentos de que se hayan hasta ahora ya acercado con nosotros a esta sesión más de 150 personas. ¿Sí? Entonces, esperamos ahorita llegar a más y pues darles la bienvenida y que esperamos que todos se encuentren muy bien de salud, ¿sí? Todas sus familias y que pues bueno, seguimos en esta parte de la pandemia y que ha sido pues un éxito toda esta parte de cursos online, porque pues nos permiten justamente acercarnos más. Pues bueno, ya vimos que nos acompañan desde Perú, Canadá, Ecuador y más países. Entonces, pues muy contentos todos y muchas gracias por acercarse. El día de hoy pues, nos acompaña la maestra en ciencias, Alma Reyes, eh, presidenta de la sección Centro y Sur de la ACI. Maestra, buenos días. Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias. Nos acompaña también Leticia Amador, gerente general de ANIPAC. Leti, muy buenos días, muchas gracias. Hola, encantada de estar por aquí, buenos días. Gracias, muy buenos días. Pamela García, administrativa de la sección Centro y Sur. Pamela, también muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y hacer también posible esta plática. Hola, buenos días a todos y bienvenidos. Muchas gracias. Y nos acompaña también el ingeniero Guillermo Mecalco, que nos va a brindar el primer tema, que es Orígenes del Prefabricado y Conceptos Básicos. Ingeniero, muy buenos días y bienvenido también. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de estar aquí con ustedes, con toda la audiencia. Perfecto, muchas gracias. Y pues bueno, voy a dar enseguida la palabra a la maestra Alma Reyes para que también nos comparta un poquito de cómo surgió esto y qué es lo que viene. Adelante. Muchas gracias, Julio. Pues antes que nada, agradecerles a todos por la atención de darse este espacio para revisar el tema de los prefabricados que nos acerca hacia lo que es realmente las aplicaciones de vanguardia en concreto. Agradecer especialmente a Leti Amador de ANIPAC, quien ha tenido pues esta fabulosa iniciativa, a toda la gente que participamos igualmente en ANIPAC, para que esto sea posible y los ponentes que son de primera. De verdad que si ustedes siguen el curso de estas pláticas, el día de hoy tenemos a Memo Mecalco, un distinguidísimo ingeniero de la aplicación de los prefabricados, de verdad que muy ameno además en su plática, así como los siguientes ponentes. Es gente realmente muy reconocida en el medio de los prefabricados, que vale muchísimo la pena escuchar de ellos cuál ha sido esta experiencia que han tenido aquí en México, las aplicaciones que existen y todo lo que ellos les puedan compartir y enamorarlos un poco de este medio porque es fabuloso. Nosotros en la sección Centro y Sur de México, pues estamos ocupados de que los capítulos estudiantiles estén realizando actividades interesantes en pro de la difusión y a veces nos quedamos un poquito cortos en darle mayor amplitud a todas estas aplicaciones porque vemos muchas tecnologías, como les digo a veces, ¿no? A veces quisiéramos escuchar solamente de los concretos de la NASA, pero llega el momento en el que hay que aplicarlos. Entonces, tenemos concretos que tienen especificaciones y características especializadas como lo son los prefabricados, que se utilizan ampliamente y la intención pues es que todos ustedes, estudiantes o profesionistas que nos están escuchando el día de hoy, tengan la oportunidad
a esta industria, de conocer cómo se diseña y tal vez en un futuro ser los usuarios o los diseñadores, ¿por qué no?, de estos elementos prefabricados. Es una materia fascinante que creo que si alguien está interesado en concreto no puede perderse tener nociones de esto. Aventándome un poquito la parte de las actividades que hacemos, los invitamos obviamente a que sigan revisando las presentaciones que tenemos mes a mes en las reuniones mensuales, donde también invitamos a gente valiosísima del medio para hablar de aplicación de tecnología de concreto o de cosas nuevas. Este mes tenemos el gusto de tener a Holcim como nuestro patrocinador. La plática va a ser la próxima semana en jueves, esto es en las tardes. Es el último jueves de cada mes, casi que religiosamente tenemos nuestra plática técnica ya desde hace muchos años. La sección está cumpliendo 30 años, así es que estamos teniendo unos ponentes de primera. Y igualmente tenemos programas de certificación que para los estudiantes pueden ser muy interesantes. El de técnico en pruebas de campo grado 1, ahorita vamos a tener evaluación en este mes. Todos los informes son con PAM. Estamos súper contentos de que en esta fase que tuvimos en línea, a pesar de todas las circunstancias tan raras que hemos tenido que sortear todos, tuvimos una alta cantidad de estudiantes que ingresaron al curso o a intentar la certificación en esta ocasión. Y acaba de ser el curso hace apenas unas cuantas semanas. Entonces, no pierdan la oportunidad de integrarse ahorita que son estudiantes, para todos los que están ahí, a este tipo de actividades porque tienen precios muy preferenciales. Cuando ustedes sean profesionistas van a entrar ya en otra categoría donde no les podremos dar tantos beneficios. Entonces, bueno, pues esto para que aprovechen lo que viene. Informarles también para los que después de tomar todo este curso básico, el ABC de los prefabricados, que son 4 sesiones ligeritas, ¿no? O sea, cada 2 meses, quieran realmente realizar algo más serio sobre el conocimiento de los prefabricados, ANIPAC, y ahorita Leti seguramente va a explicar un poco mejor, ofrece un diplomado que está hecho para profesionistas de todos los niveles, donde se ve absolutamente toda la gama de lo que implica el prefabricado, la producción, la manipulación, el diseño y obviamente la parte del montaje y colocación, que es de verdad fascinante. Entonces, pues bienvenidos. La verdad que no tengo más que agradecer a Holcim por acoger en esta gestión a los capítulos estudiantiles, brindarles su apoyo en todas las actividades y el día de hoy no es la excepción. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias, maestra. Y cedo la palabra a Leticia. Leti, adelante, por favor, para que nos compartas un poquito. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues la verdad feliz de estar iniciando este proyecto padrísimo para ustedes estudiantes, que pues nuestra intención es dejar una semillita, una inquietud que a través del tiempo pueda prosperar. Efectivamente, esta nueva normalidad nos ha orillado a echar mano de la tecnología y la verdad es que lo padre de esta circunstancia es que pues nos acerca, ¿no? O sea, ¿cuándo nos hubiéramos imaginado, Memo, un curso en el que tuviéramos un chico de maestría de Canadá, un profesionista de Ecuador, de Perú, ¿no? En un aula. Entonces, eso está muy padre y el principal objetivo de ANIPAC precisamente pues es dar a conocer, difundir el conocimiento y promover el uso de los sistemas prefabricados de concreto, tanto de estructura como de fachada. Y hablando de comerciales, pues sí, efectivamente tenemos un diplomado padrísimo en línea, tipo Netflix, que ustedes pueden recurrir a él las veces que quieran desde donde estén, desde la comodidad de su casa, oficina, donde quieran estar, y tiene una tarifa preferencial para los estudiantes. ¿Por qué? Pues porque queremos privilegiar el conocimiento para ustedes. Y bueno, no sé si Guillermo pegó al final de su presentación el flyer, sino de todas formas ya tenemos sus datos. Les haremos llegar la invitación. La próxima generación, la 5ª generación, empezaría en el mes de julio del próximo año. Entonces, pues estamos a muy buen tiempo que vayan meditando la decisión.
Y bueno, la invitación también es para que visiten la página donde tenemos algunos manuales a la venta, muchos de ellos, o la mayoría de ellos en formato electrónico. Y también viene un ciclo de conferencias a partir del 20 de noviembre en el que se habla de casos de éxito de los prefabricados. Entonces, bueno, la verdad es que estamos haciendo muchas cosas, estamos llegando a muchos lugares, estamos felices de que estén ustedes aquí. Y bueno, que anoten de una vez en sus agendas que el 10 de diciembre es la siguiente plática y pues agradecer a la CI, a Holcim por todo el apoyo que nos han brindado, por la difusión. Y bueno, pues sin más, le doy la palabra a Guillermo para que iniciemos esta charla. Muchas gracias y bienvenidos. Muy bien, pues muchas gracias a todos, Julio, a NIPAC, a la CI, a Holcim por perdón, hacer este curso e invitarme a esta primera plática. A NIPAC siempre con esa idea de promover la industria de la prefabricación, pues ha sacado muchas cosas muy interesantes. Entonces vamos a dar comienzo a esta plática con los Guillermo, orígenes perdón. del prefabricado. ¿Perdón? Perdóname, me omití un paso importante. Julio, si nos puedes hacer favor de A ver, leer la gracias. semblanza de Memo. Ok. Sí, Excuse me. claro, yo la verdad es que dije, bueno, vamos a dejar, pero no, sí es importante. Voy a platicarles un poquito de la trayectoria del ingeniero Guillermo, ¿sí? El ingeniero Guillermo es egresado de la Universidad Autónoma de México por la UNAM, con especialidad en prefabricación y preesfuerzo, con más de 30 años de experiencia en el ramo de la prefabricación. Ha colaborado en varias empresas prefabricadoras, tales como Impresa, Premex, Cepsa, incluyendo 5 años de trabajo en la empresa de prefabricación Precon en Brampton, Ontario, Canadá. ¿Sí? Algunas de las obras importantes en las que él ha participado son Cepsa, puentes prefabricados en la avenida 5 de febrero. Ahí, pues bueno, en la parte o en el diseño de columnas y traves tipo cajón con aletas. En Precon, un edificio para estacionamiento, ¿sí? Lo que fue el diseño de columnas y traves portantes, muro portante y losas, ¿sí? En Takashimaya Tower, que fue el diseño de fachadas arquitectónicas de concreto con incrustaciones de granito, ¿sí? Así como, bueno, ya más reciente en CEPSA, que fue el estadio de fútbol de Mazatlán, en la parte de coordinación y supervisión de montaje de 2.120 elementos prefabricados entre columnas, traves, losas y gradas, ¿sí? Participa como vicepresidente técnico de NIPAC, ¿sí? O participó, bueno, del 93 a 2005. Fue miembro del comité técnico del PCI del 93 al 2003, miembro del equipo de traducción de manuales del PTI y actualmente es asesor y consultor independiente en obras prefabricadas preesforzadas. ¿Sí? Sin más, pues bueno, les platico un poquito de la semblanza. Ahora sí, ingeniero Guillermo, si quiere dar paso a su presentación, por favor. Ok, muchas gracias, Julio. Y bueno, entonces empezamos con el tema de orígenes de la prefabricación y sus conceptos básicos. Y pues les doy la bienvenida a este curso, ¿no? Y como decía, el objetivo de este curso es despertar el interés en la industria de la prefabricación, que ha sido la tarea de ANIPAC en todos estos años. Entonces, podemos empezar con lo que es la prefabricación, que la producción de elementos constructivos para un uso posterior en una obra no es una idea nueva. O sea, esto se ha encontrado en edificaciones de todas las épocas y aunque lo denominamos con una palabra moderna, prefabricación, pues se ha venido dando al transcurso de la historia. Podemos dar una definición de prefabricación, si se puede definir, y yo creo que esto es lo que lo describe muy bien. O sea, se define como la producción
de elementos de concreto fabricados en un lugar distinto a su utilización final, bajo condiciones estrictas de calidad, resultado de un proceso industrial bajo un sistema de control de producción en fábrica con la posibilidad de acortar plazos de entrega. O sea, ¿qué significa todo esto? Pues que es una obra que se va a fabricar, se va a producir en una planta distinta, en un lugar distinto a donde se va a utilizar, se va a transportar y se va a montar con diferentes equipos para tal caso. Y todo esto nos va a traer en la posibilidad de acortar precisamente plazos de entrega. Básicamente eso es lo que es la prefabricación. Entonces vamos a entrar a lo que es el contexto histórico de la prefabricación, dando pues más o menos sus inicios y cómo se fue desarrollando. Y para mí Stonehenge puede ser un ícono de los precursores de la prefabricación. Stonehenge es un monumento megalítico que se construyó por ahí en el siglo XX antes de Cristo y que está situado en el norte de Inglaterra. Este monumento está conformado por unas piedras de arenisca azulada que probablemente fueron labradas o fueron edificadas en primera vez en Gales y después trasladadas hasta este lugar en donde se fueron edificadas este monumento. Lo interesante de este monumento es su forma de construcción, que se asemeja mucho a lo que hacemos actualmente en la prefabricación. Ya primero, para construir este monumento, se cavaba un hoyo que tenía 3 caras verticales y otra inclinada, precisamente para ayudar al montaje de esta columna de piedra, que una vez transportada y llevada a su lugar, por medio de herramientas simples, como son poleas, rampas, cuerdas, palancas, todo esto se utilizaba para montarlo y colocarlo en posición. Una vez ya que estaba la jamba esta o la columna firmemente asentada en su cimentación, digamos, se hacía una empalizada para poder subir el dintel o el elemento transversal y colocarlo por encima de las columnas o de las jambas. El detalle importante de esta edificación, de este monumento, es que las columnas traían aquí una espiga que conjuntamente con un hueco que traía los dinteles o los elementos transversales, hacían esta conexión. Entonces, podríamos decir que en Stonehenge fue de las primeras conexiones entre 2 elementos prefabricados que se desarrolló y se hizo de esta forma. Así, por eso es lo que yo digo que Stonehenge es el precursor de la construcción prefabricada y que pues fue un proceso constructivo muy avanzado para la época en que se construyó. Y es tanto así un ícono de la construcción prefabricada que empresas como la empresa Spancret, que es una empresa productora de elementos de losa extruida, dentro de sus publicaciones dice, hace una similitud a lo que es Stonehenge y con sus losas, y tiene sus logotipos, bueno, su mención ahí, construir para perdurar, y si hoy Spancret está construyendo los clásicos modernos. Entonces, Stonehenge es un ícono de la construcción prefabricada y el predecesor de esta industria, ¿no? Si nos vamos a lo que son puentes, en tiempos ancestrales, pues antes, pues se utilizaban troncos caídos, piedras o otro tipo de materiales naturales para salvar y para cruzar las barreras geográficas, ríos o barranquitas o todo este tipo de cosas y permitir un tránsito más adecuado entre 2 puntos, ¿no? Entonces se empezaron a utilizar este tipo de materiales naturales. Los vestigios más antiguos que todavía perduran de puentes, pues datan del siglo II antes de Cristo,
y son básicamente puentes hechos a base de piedras y que pues son arcos, ¿no? O bóvedas, ¿no? Así llega hasta el año 1870 más o menos, en donde probablemente se empezó a usar el concreto reforzado en el puente Homersfield, en el río Waveney, en Inglaterra, y que según se tiene anotado, es el primer puente en donde se usó concreto reforzado. Esta placa lo dice así, es el primer puente con un refuerzo, que se dejaron perfiles de acero ahogados en el concreto para hacer el refuerzo. De ahí nos vamos a 1954, más o menos, en donde se hizo un puente, se hizo más bien la sustitución de un puente, que es el puente Northam, en Southampton, también en Inglaterra, en donde existía un puente, el primer puente de Northam, hecho de madera. Después hubo una restitución y finalmente hubo una tercera restitución en donde ya se hizo elementos de concreto prefabricado. Joseph Monnier era un jardinero que pues tenía la idea de desarrollar sus macetas para venderlas y poner ahí sus artículos, sus plantas. Y entonces ideó la manera de hacer sus macetas con un material que era el concreto, hacer un molde, un refuerzo, y con esto empezar a crear sus macetas para plantas de una manera más económica, y empezó a instituir unos métodos de fabricación ya en serie. Esto fue en el año de 1867 y patentó varios de estos productos fabricados con concreto armado. Es por eso que a Joseph Monnier se le considera como el padre de la prefabricación. Otro personaje importante en la historia de la prefabricación y sobre todo del preesfuerzo es Marie-Eugène Freycinet. Es un ingeniero francés que desde estudiante se empezó a interesar por el concreto y por las propiedades del concreto, y en 1933 ideó un modo de mejorar las condiciones y el comportamiento del concreto armado y lo denominó concreto pretensado. Entonces, él fue el creador y el inventor del concreto preforzado. Y él utilizó todas estas técnicas en varias obras, y de las cuales principalmente fueron puentes, y también está que es un hangar para globos aerostáticos en Orly, en Francia, que se construyó alrededor de 1921-23. Otra obra también importante en donde se utilizó concreto preesforzado, pues es la Basílica Subterránea de Lourdes. Eso fue en 1956. Pero Freycinet era algo tímido y pues no era un ingeniero y no era tan expresivo o tan extrovertido. Y fue Gustav Magner, es un ingeniero belga que escribió el primer libro de diseño de concreto preesforzado. Gustav Magner diseñó y construyó uno de los primeros puentes de concreto preesforzado en América, que es el Walnut Lane Bridge en Filadelfia. Después, durante la Segunda Guerra Mundial, por estrategia de combate, pues de estrategia militar, pues muchos puentes fueron destruidos en Europa para evitar el cruce de tropas y todo esto es la estrategia militar. Entonces, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, pues se tiene que dar la tarea de la reconstrucción de todos esos puentes destruidos. Y es ahí donde en Europa empieza el concreto preesforzado a adquirir mayor fuerza, ¿no? Mayor importancia para la reconstrucción de todos estos puentes. Luego viene lo que es la industrialización, o sea, viene todo el proceso de industrialización en todas las fábricas, en todos los procesos productivos, y pues la construcción no se queda atrás, ¿no? Podemos decir que industrializar en la arquitectura es
aplicar los métodos de las fábricas y de las cadenas de montaje y de producción en serie, con el objetivo de lograr unas soluciones más generalizadas, económicas, eficientes y de mayor calidad que las tradicionales. O sea, esa era la idea y el proceso de la industrialización, o sea, acelerar los procesos de fabricación. Y la construcción, pues no se quedó atrás. Entonces empezó a entrar la industrialización en la construcción, pues creando ese mecanismo para crear mejores y obras más rápidas y más eficientes, ¿no? Entonces es aquí donde esta industrialización detona lo que es la construcción con elementos prefabricados y la industria de la prefabricación. Pasando a lo que es la prefabricación en México, pues en México ha tenido un desarrollo importante y cada vez con obras prefabricadas en donde pues, se manifiesta ese ingenio, esa audacia de los arquitectos y aunado con la experiencia de los ingenieros, pues han creado obras prefabricadas estéticamente muy bellas y funcionales y con los tiempos de ejecución también importantes que nos dan obras de veras que lo vamos a ver en un rato más, obras muy importantes y estéticamente muy bonitas, ¿no? La primera gran obra de ingeniería en América y sobre todo en México se da pues a la hora de la conquista en el siglo XVI y fueron unas construcciones que se hicieron pues para precisamente la conquista de Tenochtitlan. Son las atarazanas que, bueno, aquí hay una placa que dice que en este lugar Hernán Cortés estableció el fuerte de las atarazanas. Estas atarazanas fue una construcción en donde Cortés atracó sus bergantines que fueron utilizados para la conquista de Tenochtitlan, ¿no? Las atarazanas son instalaciones militares o civiles donde se construyen, se reparan y se conservan embarcaciones. Entonces, si recordamos que Cortés, para precisamente hacer la conquista de la Ciudad de México, utilizó toda la madera de los barcos, de las carabelas que traían para hacer los bergantines y así de esa manera sitiar Tenochtitlan y realizar la conquista. Entonces, estas atarazanas fue una de las primeras construcciones más importantes de la ingeniería civil. Igual que en el resto del mundo, la transición de la industrialización pues llegó a México y esta se empezó a desarrollar a mediados del siglo XIX durante el Porfiriato. Empezaron a crearse fábricas y maquinaria y por ende pues la construcción no se quedó atrás y también estuvo desarrollándose con esta industrialización, desarrollando procesos constructivos de una manera o de una forma más sistemática. Así, el uso de los primeros prefabricados se empezó a usar en 1927, en donde el ingeniero Miguel Rebolledo empleó vigas prefabricadas de concreto armado, en este caso de concreto armado, para la construcción del Hotel Regis en la Ciudad de México. En lo que respecta a puentes preesforzados en México, uno de los primeros puentes preesforzados que se desarrolló en México fue el puente de Zaragoza en Monterrey, Nuevo León. En 1952 se proyectó este puente. Este puente consiste de 5 tramos de 34 metros de claro y un ancho de calzada de 7,90, en donde se empleó concreto de altas resistencias para esas fechas, de 400 kilogramos por centímetro cuadrado, con un acero especial importado de Bélgica, que en un esfuerzo de ruptura de 16,000 kilos por centímetro cuadrado. Este fue diseñado estructuralmente por el ingeniero Arnoldo Rienzo y ingeniero Don Jaime. Así empezó la industrialización de la construcción y fue hasta 1955 donde ya se empezó a utilizar el concreto preesforzado de una manera ya más constante. Empezaron a crearse empresas
ya prefabricadoras en sus inicios, para ya empezar con la construcción con con este sistema constructivo. Entonces empezaron las empresas especializadas en prefabricación. En un inicio, pues las técnicas, los procesos de fabricación eran copiadas de otros países, pero con el tiempo ya empezó a nacionalizarse y empezaron a surgir empresas nacionales especializadas en prefabricación. Así surge la empresa Premesa, Preesforzados Mexicanos, que fue de las primeras empresas prefabricadoras de gran importancia y que de ahí fue el semillero de donde salieron los pilares de la prefabricación y de las empresas que hasta hoy en nuestros días tenemos. O sea, gente que trabajó en Premesa, a la hora de que desaparece la empresa, salen de la empresa y empiezan convencidos del sistema y convencidos de las bondades del sistema prefabricado, empiezan a desarrollar ingeniería, empiezan a hacer despachos de cálculo especializados en prefabricación y en preesfuerzo, y empiezan también a formarse varias empresas de prefabricación. Entonces, con este proceso industrializado y con el uso del preesfuerzo y la prefabricación, se empezó a emplear cada vez más, y en un inicio fue su uso más frecuente en lo que son puentes. O sea, en un inicio de la prefabricación, su uso primordial era en la construcción de puentes. Así tenemos un ejemplo, que es uno de los puentes más importantes, en donde por primera vez se utilizó ya de forma más intensiva el uso de vigas prefabricadas, preesforzadas, es el puente Coatzacoalcos I, que se construyó alrededor de 1957 a 1962. Este puente tiene una superestructura que consta de 27 tramos de vigas preesforzadas, libremente apoyadas, y de 31 metros eran estas vigas, y un claro central a base de una armadura de acero, que es una estructura levadiza, que esto permitía el paso precisamente de las embarcaciones. Entonces, ese era el único elemento de acero, y todo lo demás era de concreto preesforzado. Otro ícono de la construcción o de las construcciones en México, pues es el Estadio Azteca, ¿no? ¿Quién no ha visto un partido de fútbol en el Estadio Azteca, ¿no? Esta obra se inició en 1963 y se concluyó para fines de 1964. Aquí el estadio, el Estadio Azteca, en esta obra, los marcos principales, las rampas, las traves y los cabezales para soportar el techo, y toda la gradería inferior, son de concreto reforzado con la del sitio. Pero ya el graderío superior se utilizaron elementos de concreto preesforzado, en longitudes entre 9 y 13 metros, con pesos de 2 a 4 toneladas. Aquí cabe mencionar, perdón, aquí está. Cabe mencionar, déjenme ver, ay no, aquí está, perdón. Déjenme voy para atrás. Aquí quería yo enseñarles esta foto. Esta es una prueba de carga que se realizó a uno de los elementos de graderío. Me parece que era una losa doble T, en donde se le aplicó toda esta carga para hacer la prueba de carga, y la cual cumplió satisfactoriamente con esa prueba de carga. Cabe mencionar que el ingeniero que está aquí es el ingeniero René Carranza Aubry, uno de los pioneros de la prefabricación en México, y fundador de la empresa CEPSA, el cual participó precisamente en la construcción del Estadio Azteca. Finalmente, bueno, el día 29 de mayo de 1966 fue inaugurado oficialmente por el presidente Gustavo Díaz Ordaz, y con un partido de un equipo ahí, que es el América contra el Torino. Entonces, que quedaron 2-2, por cierto.
Entonces, desde 1965 más o menos hasta la actualidad, hoy el 2020, se ha desarrollado un nuevo sistema industrial de elementos de concreto prefabricado. Obviamente con las grandes ventajas del concreto, del colado en sitio, como es, por ejemplo, la calidad, la velocidad de producción y la protección laboral. O sea, ¿a qué me refiero? Que siendo ya una construcción que se desarrolla en una planta industrializada, pues ya los obreros, bueno, la gente deja de ser albañiles y se convierten a ser obreros ya especializados y que pues obviamente ya tienen todas las ventajas de una protección, de un seguro laboral. Entonces, es ahí donde ya la industria empieza a crecer en ese sentido, ¿no? Y por otro lado, gracias a la maleabilidad del concreto, que en su forma inicial es líquido, es acuoso, y la utilización de moldes de diversas formas y de diversos materiales, pues prácticamente se puede prefabricar cualquier tipo de elemento que se pueda uno imaginar. Así a la fecha se han construido infinidad de estructuras prefabricadas en México, siendo esta industria de la prefabricación una industria en constante crecimiento. Ahorita vamos entonces a pasar a lo que es una construcción prefabricada, para dar paso precisamente a cómo se desarrolla esta construcción con este tipo de elementos. Entonces, primero, una obra o una estructura se desarrolla o se edifica para resolver una necesidad específica de la sociedad. O sea, cualquier obra, ya sea con el sitio o ya sea prefabricada, se hace para resolver una necesidad específica. Ya sea para cruzar una barrera o un accidente geográfico, como puede ser ríos, como puede ser barrancas, para atravesar una vialidad, o para satisfacer necesidades de habitación, de esparcimiento, de salud, de trabajo. Entonces, cada obra tiene una función específica y cada proyecto es diferente. O sea, todo el proyecto resuelve una necesidad específica y cada proyecto es diferente. O sea, no se puede decir que todas las obras prefabricadas son iguales, que porque se utilizan elementos iguales. O sea, aquí es una parte importante de la arquitectura en desarrollar proyectos que realmente sean estéticamente bonitos, sean diferentes y funcionales. Y esta diferencia hace que las obras sean únicas y que adquieran una personalidad propia. Como decía, dada por la imaginación principalmente de los arquitectos y la ejecución de los ingenieros. Y este tipo de obras pueden ser íconos, como lo fue en su entonces Stonehenge, y aquí para cada obra, en cada ciudad puede ser una obra, un ícono importante que pueda dar un punto distintivo a la ciudad, ¿no? Así surge el Habitat 67 en Montreal, Canadá. Este fue construido para la Expo en 1967 de Montreal, y el concepto es un complejo de departamentos multifamiliar, en donde en un inicio era para nivel medio, pero debido a toda su arquitectura y cómo está desarrollado, pues se han tornado unos departamentos muy, muy caros. El concepto es que son módulos, está constituido por 354 módulos de concreto prefabricado, con algunas variaciones mínimas cada módulo, pero todos están dispuestos de una manera diferente, en diferentes combinaciones, que se construyeron hasta 12 niveles de altura. Entonces, es una forma muy caprichosa y tiene una particularidad de que, por ejemplo, en cada ventana, si uno se asoma, pues no ve al vecino. Entonces, es un concepto y una idea arquitectónica muy sui generis y muy avanzada, y que, digo, solo falta la imaginación y la creatividad de los arquitectos y los ingenieros
para crear obras emblemáticas. Y todo esto se puede lograr con la utilización de elementos prefabricados de concreto. Vamos a ver ahora cuáles son los principales elementos de una estructura prefabricada. En una estructura prefabricada, como en cualquier estructura, pues se requiere de una cimentación. Esta cimentación, pues generalmente es una cimentación de acuerdo a las condiciones del terreno, colada en sitio, y que la ventaja en una construcción prefabricada es que mientras se está colando la cimentación, se pueden estar en la planta de fabricación, se pueden estar construyendo, fabricando las columnas, las traves, la losa, etc., ¿no? Entonces, ahí es donde hay un traslape en los tiempos de ejecución, en donde no hay que esperar a que esté terminada la cimentación para poder continuar con el edificio, sino que a la par se está construyendo la cimentación y el resto de la estructura. Esta cimentación, obviamente, debe de contemplar la forma en que se va a conectar las columnas, ¿no? Que son las que van a llegar a la cimentación, van a ser las columnas. Entonces, la cimentación debe de contemplarse qué tipo de conexión se va a emplear para conectar y transmitir todas las cargas verticales y horizontales a la cimentación. Esta puede ser empotrada, como se muestra aquí en esta figura, o puede ser una columna con vainas, que después, espárragos, pues, o varillas que sobresalen de la columna, se insertan en estas vainas y después se hace un colado de las vainas con un grout, o pueden ser conexiones atornilladas. Todo depende del diseño, de la conexión, de la columna cimentación, para poder dejar los preparativos en la cimentación. Aquí tenemos una losa de cimentación en donde se dejó un hueco precisamente para insertar las columnas, ¿no? Recibir aquí las columnas. Las cimentaciones, dependiendo también del tipo de obra y de la complejidad de la obra, pues también pueden ser prefabricadas. Aquí tenemos principalmente son zapatas prefabricadas, que está la zapata y tiene aquí lo que nosotros en prefabricación llamamos el candelero, que es un cubo que tiene hueco precisamente para insertar la columna. Entonces, estas zapatas pueden ser zapatas para muros, ¿no? Por ejemplo, aquí esta es una zapata que se van colocando una con la otra y se va teniendo la cimentación para empotrar el muro, o zapatas del tipo aislado, zapatas aisladas con el candelero. Este es el candelero, en donde es el hueco, en donde se va a insertar la columna para dar la cimentación. Para dar la conexión de la columna. El siguiente elemento en una construcción prefabricada, pues son los elementos verticales estructurales, que son las columnas. Estos son los que van a transmitir las cargas verticales y horizontales a la cimentación. Dependiendo de las características de la estructura, estas columnas pueden ser de toda la longitud, como se ve aquí en esta figura. Aquí es un edificio de 4 niveles, en donde la columna se fabricó y se transportó y se montó de toda la altura. O pueden ser columnas que sean seccionadas a lo largo de toda su altura, ¿no? Y se seccionan y se debe de prever una conexión entre columna y columna, que puede ser otra vez con vainas y espárragos, o atornillada, o coladas. Hay diferentes tipos de conexiones que ya lo verán después, más adelante, ¿no? El siguiente elemento son los elementos estructurales horizontales, que son las traves, ¿no? Estas vamos descargando todas las acciones verticales y horizontales a las columnas, y estas se las van a transmitir las traves, ¿no? Entonces hay dos tipos, en prefabricación hay dos tipos de traves. Hay las traves que se llaman portantes, que como su nombre lo menciona, son las que van a soportar el sistema de piso. Estas traves generalmente tienen una ménsula sobre las cuales apoyan el sistema de piso, las losas,
Y se pueden poner aquí, sobresalir las varillas para hacer la conexión entre losa y trave y entre trave y columna, ¿no? Aquí, por ejemplo, se ve cómo llegan las traves portantes a las columnas y se dejan preparaciones para hacer la conexión. El otro tipo de traves son las que se llaman traves de rigidez. Estas traves van a aportar precisamente la rigidez en el otro sentido de la estructura y que generalmente no tienen una carga gravitacional, salvo su peso propio. El objetivo es precisamente dar la rigidez en el otro sentido a la estructura. Igual tiene sus preparaciones para hacer la conexión en la columna, ¿no? Ya con un colado en sitio o con el sistema de conexión que se haya desarrollado específicamente para la estructura, ¿no? A veces en ciertas estructuras no hay traves de rigidez y todas las cuatro traves de una crujía son portantes. Entonces, en un sentido, las losas apoyan, digamos, de norte a sur y en otra crujía apoyan de este a oeste, ¿no? Entonces, así, las cuatro traves son traves portantes. Pero generalmente, bueno, sí, todas las losas se manejan en un solo sentido y hay traves portantes y hay traves de rigidez. Otro elemento que también se utiliza para dar rigidez a las estructuras, pues son los muros de cortante. Aquí generalmente, o muros de rigidez, ¿no? Generalmente son colados en sitio que se conectan tanto a las columnas como a las losas por medios mecánicos, por espárragos o conectores que se dejan en las columnas y en las traves. Después se cuela este muro de rigidez y ya nos permite ya tener esa rigidización de la estructura en las zonas en donde se requieran de acuerdo al diseño de la misma, ¿no? Vamos ahora a lo que es el sistema de piso o losa. Esto es ya lo que nos da la losa. Y en este sistema de piso hay varios elementos o varios sistemas de piso que se utilizan en la prefabricación. El primero es el sistema de vigueta y bovedilla, en donde se utiliza una vigueta de concreto preesforzado. Esta lleva sus alambres de preesfuerzo en la parte inferior. Y aunado a la bovedilla, que es un elemento nada más de separación, es un elemento ligero, que nos va a dar la separación entre vigueta y vigueta, y que no tiene ninguna función estructural, nos da lo que es la vigueta y bovedilla. Este sistema, las viguetas, los peraltes más usuales de las viguetas son de 11 o de 13 centímetros de peralte, y la bovedilla es la que va a tener peraltes variados, que puede ser de 13, de 16 o de 20 centímetros, para dar el espesor que se requiere de la losa, ¿no? Entonces, la que nos va a dar el espesor de la losa va a ser la bovedilla. Y aquí se muestra una bovedilla de cemento arena, pero también se utilizan bovedillas de poliestireno. Como les repito, nada más es un elemento para dar la separación, para dar el peralte de la losa. Y tiene funciones también termoacústicas, ¿no? Este sistema se usa para claros menores a 6 metros. Es su rango económico, es para claros menores a 6 metros. Hay una variante de la vigueta que es una vigueta tubular, que es como si se tuvieran dos viguetas unidas. Esta es una vigueta tubular, y también entre vigueta tubular y viga tubular también se pone la bovedilla de poliestireno o cemento arena, y aquí ya se incrementan los claros hasta lograr claros de 10 metros, con peraltes de 25 y 30 centímetros. Otro sistema de piso es lo que se denomina la losa alveolar o la losa extruida, que se denomina alveolar porque pues, tiene unos alveolos o unos huecos a lo largo de la losa, que pueden ser de forma circular o forma ovoide, dependiendo de la marca de la losa. Y
la característica de esta losa que es de concreto y el único acero que lleva son los torones de preesfuerzo que se ven por ahí en unos puntos. Esta tipo de losa se usa para claros entre 6 y 11 metros y los peraltes más comunes de este tipo de losas andan en los 15, 20 y 30 centímetros de peralte. Después viene lo que son las losas dobles T, que por su forma es porque se denominan losa doble T. O sea, es una ¿cómo se llama? Una viga vertical unida por una losa transversal en la parte superior. Entonces se asemeja a una doble T, ¿no? Una T o dos T's unidas en la parte superior. Estas dobles T's se utilizan para claros entre 12 y 18 metros y los peraltes van de 60 hasta 1,20, ¿no? 120 centímetros de peralte y su mayor uso es en centros comerciales o en estacionamientos. Otra aplicación para las losas dobles T's o este tipo de elementos es como muros, ¿no? Como muros de retención o muros de tierra mecánicamente estabilizada, o también como fachadas, ¿no? Se ha utilizado estas losas dobles T's como fachadas en fábricas. Una variante de las losas dobles T's es la que se denomina la TTB, o doble T de peralte variable. La característica de esta losa es que tiene un peralte muy pequeñito en los extremos y después va creciendo hasta el centro del claro, donde se tiene ya un peralte mayor y después vuelve a disminuir. Este tipo de losas se utiliza exclusivamente para techumbres y nos da una losa a dos aguas, ¿no? Y también está lo que es la trave T, en donde como su nombre lo dice, es una T, es una viga con una losa superior, y estos elementos ya se utilizan para claros mayores a 20 metros. Por último, como elemento estructural pues, de una edificación, es el firme de compresión. El firme de compresión es un firme de concreto colado en sitio que se cuela sobre las losas y sobre las traves y que permite interconectar ya sea las viguetas o las losas alveolares o las dobles T's para conectarlas entre sí y para hacer la conexión también entre trave y columna. Este firme de concreto está armado generalmente con una malla electrosoldada, en donde van las traves y las columnas, pues sí hay ya un refuerzo ahí importante para dar la conexión y para dar las continuidades. Y generalmente son concretos de 250 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, finalmente, si tenemos un resumen de los elementos que intervienen en una edificación, de los elementos prefabricados, tenemos que son las zapatas o los candeleros, que nos van a dar la cimentación, que son los que van a recibir posteriormente las columnas, que se colocan dentro del candelero. Después vienen las traves, que son las traves portantes, que son las que reciben a la losa, y las traves de rigidez, que son las que nos dan esa rigidez en el otro sentido. Y vienen las losas que pueden ser de todos los sistemas que ya platicamos, que se apoyan sobre las traves portantes, y las conexiones. Y con esto ya se obtiene la estructura a grandes rasgos de una edificación prefabricada. Ahora vamos a ver los principales elementos en un puente. O sea, ya vimos los elementos de una edificación. Ahora vamos a ver los elementos de un puente, ¿no? Igual que en la edificación, se requiere de una cimentación. Generalmente esta es colada en sitio. Dependiendo de las características del suelo, pues pueden usarse pilas, pueden usarse pilotes o zapatas corridas. Ahí ya depende de la topografía y de las condiciones del terreno. Después vienen los estribos. Los estribos es la estructura en donde arranca el puente, ¿no? O sea, este es en donde se van a colocar las primeras
traves y donde arranca el puente es lo que se denomina estribos. Y estos estribos pues traen ahí el apoyo de las traves, ¿no? Estos estribos generalmente son colados en sitio. Aquí se ve un estribo, aquí se ve otro estribo, en donde se colocan también los apoyos de las traves. Estos bancos nos van a dar con el acombamiento, pues, o las pendientes que se requiere para la carretera, y se apoyan sobre unos apoyos, unos sándwiches de neopreno. También han utilizado elementos prefabricados para conformar estos estribos, como son las losas dobles T o las escamas de tierra armada, ¿no? Otro elemento son las columnas, ¿no? Las columnas de un puente, y sobre todo si son puentes de varios claros, pues se tienen que tener unas columnas que generalmente también en puentes carreteros son coladas en sitio, con que se utilizan cimbras deslizantes, y en puentes urbanos pues se pueden utilizar columnas prefabricadas. Aquí tenemos ejemplos de columnas prefabricadas para algunos puentes urbanos. Aquí tenemos otro ejemplo en donde se utilizan columnas prefabricadas ya con una arquitectura específica, precisamente para puentes urbanos, que ya no nada más es dar la función de salvar las vialidades, sino que también adquieren una importancia arquitectónica, sobre todo en el entorno de las ciudades, ¿no? Aquí está otra vista, ¿no? de esas columnas. Aquí se asemeja a dos Cs, porque este es el puente bicentenario en la ciudad de Querétaro, en donde pues se pusieron dos Cs encontradas precisamente para hacer el bicentenario, ¿no? De esta manera se formaron las columnas y la subestructura del puente. El siguiente elemento que va sobre las columnas son los cabezales, y los cabezales son las que van a recibir a las traves del puente. Entonces, los cabezales, junto con las columnas y la cimentación, son los que forman lo que se denomina la subestructura del puente. Aquí tenemos un cabezal que está apoyado sobre dos columnas. Este cabezal que se está transportando aquí es para una sola columna, y este cabezal que se muestra aquí está apoyado sobre dos columnas que están pegadas o están muy juntas y con un doble voladizo. En el puente de Bicentenario, el cabezal se coló adentro de las Cs, tenían un hueco, estas Cs, y aquí fue donde se coló en sitio el cabezal. En esta otra fotografía podemos ver un cabezal en un arranque de puente, pero este es un cabezal, aquí no hay un estribo como tal, sino que es un cabezal apoyado sobre dos columnas y con un doble voladizo. Después vienen lo que es el sistema ya de entrepiso, digamos así, del puente, que son las vigas, ¿no? Las vigas o las traves del puente. Y aquí vemos en esta fotografía perfectamente bien lo que son los elementos del puente. Son los estribos, son las columnas, los cabezales y las traves del puente. Estas traves pueden tener diferentes secciones. Las más utilizadas o las más comunes es la sección tipo cajón, que como su nombre lo dice, pues es una trave un poco trapecial, es un cajón con aletas, tiene aquí unas aletas en la parte superior, y se llama cajón porque lleva un hueco interior. En los extremos es sólida, pero a todo lo largo lleva un hueco interior que se puede formar con una cimbra interior, una cimbra recuperable, o por poliestireno, ¿no? Se puede dar ese hueco. La cuestión es aligerar precisamente la trave. Otro tipo de traves que se utilizan mucho en puentes son las traves Ashto. Es una sección americana, y en esta sección hay varios tipos, ¿no? Desde el tipo 1 hasta el tipo 6, y las más usadas pues son del 4 al 6, ¿no? O sea, son para claros
un poquito más importantes, de 30 hasta más o menos 40 metros, en donde se utilizan este tipo de losas. Ya para claros mayores se utilizan las traves denominadas Nebraska. Estas traves fueron desarrolladas en la Universidad de Nebraska, en Estados Unidos, y son traves ya, por ejemplo, la NU 180, que es de 1,80 o 180 centímetros de peralte, y la de 240 son 240 metros de peralte. O sea, ya son traves de grandes peraltes y con grandes longitudes que se pueden salvar claros de 50 o 60 metros. Aquí, por ejemplo, vemos el montaje de una trave Nebraska de 55 metros de largo en un puente carretero con la ayuda o la utilización de una lanzadora de traves. Entonces, como ven, las dimensiones ya de la trave ya son importantes, ¿no? Otro tipo de traves utilizadas principalmente en puentes urbanos, pues son las llamadas ballenas, ¿no? Quién sabe quién le puso el nombre de ballenas cuando se empezaron a utilizar en los segundos pisos, pero bueno, o sea, son ballenas por sus dimensiones, ¿no? Son unas traves ya de unas características de dimensiones importantes y pesos también muy importantes, donde ya se requieren de equipos muy especializados para poder manejarlas y montarlas. En los puentes carreteros, pues otro elemento que se utiliza son los denominados diafragmas, que estos son una estructura, una trave colada en sitio que nos va a unir las vigas del puente para dar esa rigidez transversal al puente, ¿no? Y generalmente son coladas en sitio, se atraviesan aceros de refuerzo o de refuerzo, cosiendo todas las traves, y después se hace el colado de este diafragma. En diafragmas, en lo que es en el centro del claro o a los tercios del claro, se pueden utilizar también estructuras metálicas, ¿no? Tubulares o otro tipo de estructuras metálicas para dar precisamente esa rigidez transversal al puente. Por último, en el puente viene lo que es la losa de rodamiento. Y esta losa, pues esta sí es una losa que se cuela en sitio y es la que va a dar ya el acabado final para después recibir la carpeta asfáltica del puente y las banquetas y los parapetos. Pero esta losa de rodamiento nos va a interconectar en la parte superior a todas las traves y es la que va a transmitir las cargas vivas, las cargas vehiculares a las traves, ¿no? Aquí se ve el armado de esta losa de rodamiento, que generalmente son parrillas de acero en una doble parrilla, donde después se hace el colado y ya se obtiene la losa de rodamiento para el puente. Es importante que dependiendo del tipo de estructura que se quiera realizar, tener bien definido el tipo de elementos que se va a utilizar y sus conexiones para que esté de acuerdo a su uso y su funcionalidad. Así podemos tener que la ventaja de una obra prefabricada pues está en la estandarización de elementos. ¿Qué quiere decir? Usar un mismo tipo de elementos lo más posible en una estructura, para que junto con una modulación que se pueda lograr de estos elementos, pues nos haga posible una estructura prefabricada en las mejores condiciones, ¿no? Entonces, para mí hay que cumplir con las recetas de las 3 R's. Repite, reutiliza y reduce. Y la prefabricación pues nos permite precisamente utilizar esto al máximo, ¿no? Podemos ver que repite la repetición de elementos. Nosotros al estandarizar elementos podemos tener una repetición de elementos. Entonces podemos hacer un mismo elemento varias veces en un mismo molde y repetirlo con algunas variaciones a lo mejor no muy importantes, pues, pero que se pueda repetir este elemento. Entonces esa repetición y el hacer elementos iguales acelera los procesos de fabricación.
La reutilización, o sea, con la repetición, o sea, el repetir una pieza varias veces, pues estamos reutilizando los moldes. Los moldes en la prefabricación generalmente son de acero, con una vida útil bastante grande. Entonces, esto nos va a permitir la reutilización de los moldes y que generalmente, o sea, las empresas fabricadoras ya tienen estos moldes de secciones típicas y que con pequeñas modificaciones pues se pueden utilizar en una y en otra obra y así estarlos utilizando constantemente. Entonces, esta es la manera de reutilizar los moldes. Y bueno, la última R es la reducción. Y gracias a la prefabricación, a los materiales y al preesfuerzo, pues podemos tener reducción, primero, de peraltes. Porque con la utilización del preesfuerzo podemos reducir los peraltes. O sea, para un mismo claro y unas mismas condiciones de carga, un elemento reforzado nos va a dar ciertas características de tamaño, de peralte y de refuerzo, y si utilizamos el preesfuerzo, pues vamos a poder reducir los peraltes y por ende, pues la reducción de materiales. También podemos reducir los tiempos de ejecución. Como veíamos en las láminas anteriores, que también se puede usar estar haciendo la cimentación y al mismo tiempo estar en la planta fabricando las traves y las columnas y las losas. Entonces hay una reducción también en los tiempos de ejecución. Y esta es una gran ventaja en la prefabricación. Ahora vamos a adentrarnos un poquito ya más en los fundamentos de lo que es el preesfuerzo. Y me voy a ir un poquito rápido porque hay que dejar un poco de tiempo al final. Pero, bueno, el preesfuerzo lo que nos permite es darle un mejor comportamiento de servicio a un elemento de concreto. Si nosotros tomamos una viga de concreto reforzado, pues prácticamente el concreto que está trabajando es el concreto que está en la parte superior, porque es el que va a estar en compresión. Todo el concreto que está en la parte inferior de una viga reforzada, pues no trabaja y lo que está trabajando es el acero. El acero no empieza a trabajar hasta que se empieza a agrietar el concreto. Si nosotros le metemos ese preesfuerzo o estamos aprisionando, apachurrando al concreto, pues entonces, dependiendo de la excentricidad en donde nosotros pongamos esa fuerza, pues nos va a dar un acombamiento o una contraflecha que se dice. Y nos va a tener, entonces, ahora sí, todo el elemento trabajando a compresión. Cuando se vienen las cargas, esta contraflecha se va a ir disminuyendo conforme van aumentando las cargas hasta tener el elemento pues totalmente horizontal y teniendo un mejor control de las grietas y de las deformaciones. Entonces, por eso es más eficiente un elemento de concreto preesforzado, porque estamos utilizando las bondades de una gran capacidad de compresión del concreto en toda la sección. Rápidamente voy a dar unas ventajas del concreto preesforzado para no adentrarnos más en esto, pero bueno, como vimos hay un mejor comportamiento ante las cargas de servicio por el control de agrietamiento y las deflexiones. Permite el uso óptimo de los materiales, como decíamos, se utilizan materiales de mejores características, concretos de 500 kilogramos de centímetro cuadrado o se han llegado a lograr concretos de mayores resistencias, aceros de preesfuerzos con resistencias mayores a 18.600 kilos por centímetro cuadrado. Se obtienen elementos más eficientes y esbeltos, como veíamos, ¿no? en la reducción de materia prima y de sección. La producción en serie permite un mayor control de la calidad y el abatimiento de los costos. Hacer una producción en planta, pues se tiene un control de la calidad mucho mejor que si fuera en obra. Hay una mayor rapidez de construcción, como veíamos, al atacar al mismo tiempo varios frentes, la cimentación y la fabricación, que trae ventajas ahí económicas. El concreto preesforzado, al tener un mayor control en el agrietamiento, pues tiene una mayor durabilidad, una vida útil
mayor, como se usan concretos con baja relación de agua, material cementante, y se usan aditivos, pues esto nos da un material más denso, más durable. Los elementos prefabricados de concreto pueden diseñarse en formas, colores, texturas, relieves, todo lo que se quiera, incrustaciones, todo lo que se quiera hacer para dar un aspecto arquitectónico agradable, se puede usar con el concreto prefabricado. En un análisis costo-beneficio, pues se puede tener que hay un beneficio en inversión por un bajo mantenimiento, por una menor depreciación y un rápido retorno de la inversión. O sea, hay una anécdota en que un dueño de un centro comercial decía que para él la construcción de sus centros comerciales era un mal necesario. Mientras más rápido él pudiera abrir su tienda, para él era mejor. Y entonces encontraba en la prefabricación un nicho perfecto para hacer sus centros comerciales, porque le permitía que en un menor tiempo estar abriendo las puertas y poder tener el retorno de inversión que él necesitaba. Y por último, bueno, las construcciones prefabricadas y sobre todo utilizando pues los servicios de empresas certificadas, pues puede traer logros para lo que está hoy ya muy en boga, ¿no? Tener construcciones LEED que disminuyan las emisiones de ruido y polvo y que contribuyan a la durabilidad y todo esto de energética. Las empresas certificadas pueden hacer que se puedan obtener puntos LEED para lograr estas certificaciones, ¿no? Vamos ahora a entrar a lo que es el sistema de presforzado, que son dos sistemas, el sistema pretensado y el sistema posttensado. El sistema pretensado, la característica es de que el preesfuerzo o los cables de preesfuerzo se tensan primero, se anclan en unos muertos y después se cuela el concreto alrededor de los cables para que en un momento a la hora de cortar los cables, por adherencia, se transfiera el preesfuerzo. Aquí se ve, por ejemplo, un molde en donde ya están tensados los cables y ya está listo para poder recibir el concreto. Estos cables se tensan con la ayuda de gatos, en donde se van jalando los cables y después por medio de unas barriletes y cuñas se acuñan los cables ya tensados y entonces ya se tiene todo el sistema de cable o de preesfuerzo ya tensado. Aquí vemos los muertos, en donde pues generalmente son de concreto enterrado, que van a soportar precisamente toda esa fuerza, que puede llegar a ser de varias toneladas. Entonces aquí tenemos estos muertos y donde se van a anclar los cables de preesfuerzo. También pueden ser muertos de acero, ¿no? Aquí se ven unos muertos que son unas viguetas de acero también enterradas suficientemente en el suelo para dar precisamente esa resistencia a lo que son la fuerza de tensado. Hay moldes, como por ejemplo que se llaman autotensables, en donde el propio molde está diseñado estructuralmente para resistir la fuerza de tensado. Hoy son para losas tipo doble T o para otro tipo de losas en donde no son muchos los cables que se utilizan, entonces la fuerza no es mucha, pero aquí no se necesita de muertos, sino que el propio molde nos da la capacidad para poder contener la fuerza del preesfuerzo. Entonces, la acción del preesfuerzo en el pretensado, como dijimos, es por adherencia. O sea, aquí se nota el torón embebido en el concreto. Aquí está el cable de preesfuerzo, que está embebido en el concreto, y a la hora de que se corta, se transfiere. El torón trata de regresar, como es un elemento elástico, trata de regresar a su posición original. Entonces, eso por adherencia comprime en lo que es el elemento de concreto, ¿no? Aquí en una trave ASTO se ven todos los cables que están adheridos al concreto. Generalmente las trayectorias de los cables en un elemento pretensado pues son rectilíneas, ¿no?
Hay algunos moldes o en algunas ocasiones en donde se le puede dar una desviación a estos cables, se pueden desviar hacia el centro de la trave, pero todos son, las trayectorias son rectilíneas. Para evitar esfuerzos excesivos en los extremos de los elementos, o sea, nosotros necesitamos una cierta cantidad de preesfuerzo y de cables al centro del elemento, que es donde se requiere o donde se tienen los mayores momentos flexionantes. Pero en el extremo, como no hay peso, no hay momentos, o el momento flexionante es mínimo, perdón, pues no se requiere tanto esfuerzo o tanto preesfuerzo. Entonces, lo que se hace en el pretensado, se meten estas camisas o estos ductos para romper precisamente la adherencia entre el concreto y el preesfuerzo, así disminuir la fuerza del preesfuerzo en los extremos y evitar excesivos esfuerzos de tensión en la parte superior. Ahora, el sistema posttensado, la diferencia es de que aquí primero se cuela la trave o el elemento y después se hace el tensado. Entonces, aquí no se requieren muertos, sino que el propio elemento prefabricado es el que nos va a contener la fuerza del preesfuerzo. Para esto, se dejan unos ductos en donde se van a alojar los cables de preesfuerzo, y estos ductos sí se les puede dar una trayectoria curvilínea, ¿no? A estos ductos se le da una trayectoria curvilínea precisamente para no mover el centroide del preesfuerzo y tener el mayor centroide, bueno, la mayor distancia pues, del eje del neutro o de la fibra superior al preesfuerzo en el centro del claro, y en los extremos donde no necesitamos tanto preesfuerzo, pues se suben los cables precisamente para evitar esfuerzos excesivos de tensión en la parte superior. Entonces las trayectorias pueden ser curvilíneas, ¿no? Como se ve aquí, si la trave es simplemente apoyada, se le hace una trayectoria curvilínea, o si son elementos hiperestáticos o con varios apoyos, en donde se puede dar una trayectoria también de forma curvilínea, llevando el preesfuerzo de la fibra superior a inferior y luego la fibra superior y así. Para hacer la transferencia o para tensar los cables, pues se utilizan gatos, en donde en este caso jalan todos los cables dependiendo de la cantidad de torones que se tenga en cada ducto. Se utilizan gatos, que es lo que nos va a dar la transferencia del preesfuerzo al elemento. Estos cables están anclados por unos tejos. En la siguiente fotografía vamos a verlo, pero aquí se ven cómo salen los cables de preesfuerzo del elemento. Y después, estos son los tejos. Podemos ver aquí el tejo, cómo están todos los cables acuñados en este tejo que está apoyado en una placa, que esa placa es la que está recibiendo esa fuerza de preesfuerzo. Ya que se tienen tensados todos los cables, se cortan los cables para tenerlos ya nada más acuñados, y después se taponea esos cajillos, se taponean para posteriormente, con la utilización de una lechada de cemento, arena y aditivos, se inyecta el interior del ducto donde van alojados los cables para proteger los cables y para restituir la sección. Entonces, ya que está tensado, ya que está taponeado todos los cables, por unas mangueras que se dejan al interior del elemento, se inyecta el ducto que aloja a los cables. Y así tenemos lo que es el post-tensado. Las etapas de producción de un elemento pretensado, pues si vemos una gráfica de carga de flexión, pues primero se contraflecha o tiene una deflexión hacia arriba por el preesfuerzo, y conforme se va cargando por el peso propio, por el firme, por las cargas muertas y las cargas vivas, se va, se va contrarrestando esa contraflecha hasta tener prácticamente cero deflexiones. Si se sigue cargando, pues el elemento se sigue flexionando hasta su carga última. Así se tienen las diferentes etapas. En la primera etapa del preesforzado, pues viene el colado sobre el molde.
Después viene la etapa de transferencia, que ya vimos, es donde se transfiere el preesfuerzo. Dependiendo precisamente de la excentricidad, es donde se dan las contraflechas y el control de los agrietamientos. Después viene la etapa del desmoldeo. Aquí cabe mencionar que es importante localizar perfectamente bien los ganchos de izaje. Por ejemplo, aquí en esta columna se ve que la sección aquí es mayor o es diferente pues, que a lo largo de toda la columna. Entonces, por lo tanto, aquí hay un mayor peso. Entonces, la posición de los ganchos de izaje debe de ser tal para que se pueda garantizar de que el elemento se hice de la forma en que se necesita, ¿no? Horizontalmente. Luego vienen etapas intermedias en la vida del prefabricado, que puede ser el almacenaje. Las plantas de prefabricación tienen un área para almacenar piezas. Aquí es importante la forma en que se va a almacenar cuando se tienen varias estivas, de que los apoyos coincidan, ¿no? De abajo hasta el de hasta arriba, ¿no? También viene la etapa de transporte, en donde se utilizan pues camas bajas o plataformas o loboys, dependiendo del tipo de elemento que se quiere transportar. También hay que tener cuidado en la forma en cómo se estivan los elementos en una plataforma y el tipo de conexiones o de aseguramientos que se tienen que tener para el transporte. En algunas ocasiones, en elementos muy, muy largos, pues se remeten los dobles precisamente para poder tener mayor maniobrabilidad en las curvas. Y esto se deja un voladizo en una trave que en su forma final va a estar apoyada en los extremos, se deja un voladizo. Entonces, esto hay que considerarlo, este voladizo hay que considerarlo en el diseño de la pieza. Y por último, viene la etapa viene la etapa del montaje, que es con la utilización de grúas, se va armando ya todo este rompecabezas de columnas, traves y losas para ya tener el edificio. Y por último, es el colado de las conexiones. El colado de conexiones y el colado de los firmes de compresión. Al colar el firme de compresión, si se tiene un elemento, pues con este colado de compresión se incrementa la sección y por lo tanto se incrementa el momento de inercia y la capacidad de las piezas. La etapa final es cuando ya vienen todas las condiciones de servicio, ¿no? Ya cuando el elemento se carga pues con la carga muerta y la carga viva. Y así tenemos entonces estructuras y edificios. Les voy a presentar aquí rápidamente nada más una muestra de las estructuras que se pueden lograr con elementos prefabricados. Este es un edificio de oficinas en la ciudad de Cuernavaca. Hoteles, el Hotel Hilton, perdón, en Chiapas. En la Terminal Forum de Buenavista, en la Ciudad de México. Aquí se utilizaron traves de peralte variable en cada crujía. Puentes, por ejemplo, puentes de la autopista siglo XXI, cerca de Cuautla, Morelos, con la utilización de vigas de Nebraska, como les decía, de 55 metros. El puente Zacatal de la ciudad del Carmen es una superestructura que está formada por 121 cabezales prefabricados y 496 traves Ashto, del tipo Ashto, tipo 4, y algunas traves cajón que se hicieron, y 124 losas de concreto post-tensado. Entonces, esta es una de las obras importantes de la prefabricación. El puente bicentenario de la ciudad de Querétaro, que es un puente icónico para la ciudad, precisamente por las doble C representando el bicentenario y por la forma de tener arquitectónicamente la subestructura. El puente Avenida Universidad también en la ciudad de Querétaro. Aquí no se aprecia muy bien, pero todas estas que no son las columnas están en interior, estos son como fachadas arquitectónicas, pues se va variando, ¿no? su pendiente o su plomeo pues, de este tipo de columnas, entonces hace como teclas de piano
muy interesante. No se logra ver aquí en la fotografía, pero sí se puede apreciar ahí, estando ahí, esta arquitectura del puente urbano, ¿no? Se tienen los segundos pisos, por ejemplo, de la Ciudad de México, en donde se utilizó las famosas ballenas y columnas también prefabricadas, ¿no? Estadios, también en estadios se han hecho varios estadios prefabricados, el estadio de Rayados de Monterrey, el estadio Morelos en Morelia, que bueno, ya el Morelia ya no juega en ese estadio, pues ya se lo llevaron a Mazatlán, pero bueno, está el estadio que es prefabricado. Está el estadio, el nuevo estadio, ¿cómo le llaman? El nuevo Averno, ¿no? De los Diablos Rojos de la Ciudad de México, en donde utilizaron gradas también prefabricadas. La Plaza de Toros de Aguascalientes, en donde hubo una ampliación de la Plaza de Toros con elementos prefabricados y fachadas prefabricadas. El estadio de fútbol de Mazatlán también, en donde aquí sí toda la estructura fue prefabricada. Las gradas, aquí las traves estas cocodrilo o las traves de gradas, ¿no? que van dando precisamente la isóptica para después poner el graderío. Todos esos son elementos prefabricados que aquí cabe mencionar que todos estos elementos, tanto las columnas como este tipo de traves, pues se fabrican y se transportan en forma horizontal y después tienen que ser giradas o dándolas la vuelta para poder montarlas, y todo ese proceso se tiene que considerar en el diseño del elemento, ¿no? Y bueno, tenemos también un icono de la prefabricación, es el Museo del Barroco, en donde pues se ve, todo esto son fachadas prefabricadas, que arquitectónicamente, pues para mí son una belleza, ¿no? Todas estas curvas y todas estas pendientes y desplomes y todo se logró con elementos arquitectónicos de fachada. Estas otras vistas ahí de la fabricación del Museo del Barroco de Puebla. Y pues ya nomás para mencionar, como decía Leti, hay un diplomado en línea que lo está haciendo ANIPAC. Aquí en Info ANIPAC les pueden dar toda la información acerca del diplomado, para que aquellos que tengan el interés de seguir utilizando este sistema de construcción, que la verdad es fascinante. Decía el ingeniero Carranza, que fue casi como mi padre en la construcción de prefabricación, que tenía que contagiarse de Press4Cities. O sea, él estaba contagiado de Press4Cities y era un amante de la prefabricación. Entonces, espero que con esta plática haya podido yo despertar su interés en la prefabricación. Fue muy rápida, muy somera y dando nada más los aspectos básicos, pero espero que se haya podido lograr el despertar ese interés en la prefabricación. Muchas gracias por su atención. Agradezco a ANIPAC, agradezco a la ACI, a Julio y a todos los que están involucrados en este curso. Adelante, Leti, te doy la palabra. Hola, Muchas gracias. ¿Cómo estás? Sí, adelante, Leti, adelante. Gracias. Bueno, pues vamos a dar respuesta a algunas de las inquietudes que tienen. Mira, hay una del ingeniero Edgar Balanzario. De hecho, él es uno de nuestros superalumnos del diplomado. Y él nos pregunta, en zonas sísmicas, al incorporar el sistema estructural, los muros de concreto para aportar rigidez y resistencia no son monolíticos con las traves y columnas. Se tiene una junta de construcción y solo se transmiten los esfuerzos con las varillas o conectores. ¿Qué detalles especiales estructurales se deben tener y recomendaciones durante la construcción para que el concreto con la trave se una? Y también más adelante solicita literatura
relacionada con muros de rigidez. Memo, ¿qué le podrías contestar? Bueno, sí, o sea, ciertamente hay una junta, ¿no? Entre lo que es el muro de rigidez y los elementos prefabricados, pero precisamente por eso se dejan esos conectores o esas varillas y se deja preparación, bueno, o sea, se deja escarificado el elemento prefabricado para dar esa conexión. O sea, sí, el análisis tiene que tomar en cuenta que ahí no es completamente monolítico. Es un poquito la disyuntiva que se tiene, ¿no? Entre que si las conexiones se pueden considerar monolíticas o no en una construcción prefabricada. O sea, se ha desarrollado precisamente con los colados en sitio y con todo este tipo de conexiones, pues se ha logrado la emulación a un colado en sitio. Entonces, todo esto sí se tiene que prever en el análisis, ¿no? Pero sí se logra una conexión bastante importante entre el muro de rigidez y el prefabricado, ¿no? O sea, con este tipo de conectores se podría considerar que sí hay una buena conexión entre el prefabricado y el colado de sitio. Ahora, literatura de muros de rigidez, no tengo yo a la mano, pero bueno, podríamos saber investigar qué tipo de literatura se puede obtener para la construcción de muros de rigidez, ¿no? Ok, gracias, Memo. Otra pregunta que se repite con varios de los chicos es, ¿por qué no nos platicas la diferencia entre el concreto reforzado, preesforzado y postensado? Bueno, lo mencioné un poquito ahí en la plática. La diferencia, el concreto reforzado, el elemento, o más bien el acero de refuerzo empieza a trabajar cuando se agrieta el concreto. Entonces, nosotros tenemos que el concreto nada más está trabajando a compresión pues del eje neutro hacia arriba. Eso es lo que está trabajando a compresión. Y la tensión las toma el acero, pero no la puede tomar hasta que se agrieta el concreto. Entonces estamos trabajando con una sección agrietada. El preesfuerzo, ya sea postensado o pretensado, lo que da es comprime y le da esfuerzos de compresión, siendo que el concreto resiste mucha compresión y poca tensión, comprime el acero, el elemento de concreto, todo el elemento está trabajando a tensión antes de cargarlo. Y cuando se empieza a cargar, debido a esa contraflecha y a ese esfuerzo, siguen con presión hasta el momento que nosotros, como diseñadores del elemento, lleguemos a que si le vamos a dejar ciertas tensiones en las fibras inferiores que están normalizadas, que están en los reglamentos, nos dicen qué tantas tensiones se pueden permitir en el concreto. Entonces, dejar esas tensiones ya cuando se tienen todas las cargas, y entonces se puede obtener nulas tensiones o muy poquitas tensiones, y entonces sí estamos garantizando de que toda la sección de concreto del elemento está trabajando con presión. Esa es la gran diferencia entre el reforzado y el preesfuerzo. Ahora, entre el postensado y el pretensado, lo único es en la forma en que se hace la transferencia y en los cables. O sea, la transferencia en el pretensado es a base de la adherencia, o sea, el concreto que está embebido, más bien el cable de preesfuerzo está embebido en el concreto a la hora de que se cuela y se endurece. A la hora de que se corta el cable y se transfiere el preesfuerzo, por esa adherencia entre el cable y el concreto es que se transfiere el preesfuerzo. Y en el postensado está colado la pieza y vamos a dar un apretón como si agarráramos una fila de libros y nosotros le damos un apretón. Estamos apretando nada más los libros en los extremos, pero si yo los aprieto con la suficiente fuerza, yo puedo levantar todo el bonche de libros y no se me cae, ¿no? Entonces, ese es un poquito el concepto de lo que es el postensado. Ok. Otra pregunta que hace Kevin Lambert Gallardo dice, ¿cómo se han comportado las estructuras prefabricadas frente a un sismo en comparación a las coladas en sitio? ¿Y cómo se analizan las juntas frías que se generan en la unión entre los elementos prefabricados?
Bueno, el comportamiento de las estructuras prefabricadas se ha visto cuando se han tenido eventos de sísmicos en todo el mundo, pues, y también en la ciudad de México, bueno, aquí en México, se han hecho estudios y análisis del comportamiento de estructuras prefabricadas. Ha resultado que se han comportado satisfactoriamente en algunos sismos importantes. Bueno, lo cual pues, da aliento y para seguir utilizando estructuras prefabricadas, ¿no? Hay investigaciones y hay pruebas de laboratorio. Se han hecho varias en el Instituto de Ingeniería, en la UNAM y con apoyo de las empresas prefabricadoras, precisamente para garantizar y estudiar todo ese tipo de conexiones y de uniones entre elementos prefabricados. Es muy importante el estudio de las conexiones, que eso yo creo que ya lo verán en cursos posteriores, en donde precisamente se tiene que analizar qué tipo de conexión se va a utilizar para garantizar precisamente esa unión entre los elementos. Se han hecho estudios de adherencia o de la unión entre un prefabricado y el colado en sitio, por ejemplo, de un firme, y no hay, o sea, sí hay una junta fría como tal, porque son dos elementos diferentes, pero a la hora del estudio se comportan como uno solo. O sea, no hay un desprendimiento del colado en sitio con el prefabricado. Ok. Bueno, ahí nada más voy a abundar un poco más. Después de los sismos del 2017, le solicitamos un estudio precisamente del comportamiento de las estructuras prefabricadas al doctor Amador Terán. Y bueno, entre todas las conclusiones y análisis que él hizo, una que quiero compartirles es que no se reportó ninguna edificación con algún daño estructural de las estructuras prefabricadas, ¿no? Evidentemente se diseñan considerando el sismo, evidentemente se diseñan considerando todas las reglamentaciones de las normas técnicas complementarias, lo que contiene el reglamento. Y en México, afortunadamente, pues hemos avanzado mucho en este sentido. Vamos a contestar otra pregunta. Eva Ramírez Memo pregunta, en cuanto a costos, ¿qué sistema constructivo conviene más, tradicional, acero o prefabricado? Bueno, en cuanto a costos, si nosotros analizamos, por ejemplo, una columna colada en sitio con una columna prefabricada, pues obviamente va a salir un poco más cara la columna prefabricada, porque los dos son de concreto, las dos tienen acero, prácticamente es lo mismo. A lo mejor las secciones variarían un poco entre una prefabricada y una colada en sitio, pero básicamente son concreto y acero. Entonces, pero a la columna prefabricada, aparte yo la tengo que transportar y aparte la tengo que montar. Y bueno, y la columna colada en sitio, pues tengo que considerar el acero y la colada y todo. Pero si ya hacemos, como decía yo por ahí en las ventajas, un análisis financiero y considerando ya toda la estructura, considerando los tiempos de ejecución, la disminución en los materiales, la economía de los materiales, la calidad, y aunado a todo eso, sí sale más eficiente o más financieramente más competitiva el prefabricado de concreto que el colado en sitio. Ahora, con respecto al acero, sabemos pues que el acero es un material caro, por lo menos aquí en México es mucho más caro, y es también más caro su mantenimiento. Una estructura de acero hay que estarla manteniendo, hay que estarla pintando, hay que estarla protegiendo contra la corrosión, sobre todo en ambientes corrosivos, como en áreas agresivas a nivel de mar, o sea, hay que estarla protegiendo y manteniéndola mucho más que un elemento de concreto preesforzado, que al ser preesforzado y al tener un control, un mejor control del agrietamiento, pues vamos a tener unos elementos con mayor durabilidad. Entonces, sí, una estructura de acero es mucho más cara que una de concreto, ¿no? Ahora,
La ventaja del acero, hay que decirlo, es su peso, ¿no? Su ligereza. Precisamente por eso en estructuras muy grandes de edificios de muchos niveles, pues el material que se utiliza es el acero, ¿no? Por su ligereza. Y, digo, pero en sí, en edificaciones normales, yo sí creo que hay una ventaja competitiva muy importante en el prefabricado, precisamente por todas las ventajas que mencionamos ahí en el gran plática, ¿no? Ok. ¿Cómo podemos saber qué estructura es la más adecuada para nuestro proyecto? Ahí sí hay que ver precisamente, primero, pues, qué es el proyecto. Y necesitamos saber bien de sacarle mayor provecho a la prefabricación. Esto es, como decía, tener la repetición y la modulación idónea de un elemento que se pueda repetir varias veces en una edificación. Si yo voy a hacer una edificación en que va a tener un elemento de una configuración o de un tamaño y luego el siguiente va a ser de otro y así, pues voy a tener que estar gastando mucho en moldes para hacer diferentes tipos de elementos. Entonces, lo primordial es en una estructura, si tenemos una estructura, saber que puedo hacer una modulación, que puedo tener unos elementos que se pueda yo repetir, que podamos ser repetitivos y después ya hacer. Ahora, ¿qué tipo de elemento? Pues dependerá pues de las características de la estructura, de los claros, de la configuración. En estadios, por ejemplo, ¿no? O sea, pues hay que tomar en cuenta la curvatura que se va haciendo alrededor del estadio. Entonces, sí hay que meterse un poquito más al proyecto y al diseño para poder determinar qué tipo de estructura es la que más nos conviene, ¿no? Obviamente, casi o prácticamente cualquier estructura se puede prefabricar. Como decía, es nada más el tener el uso de los moldes bien especificados en que podamos nosotros tener esa reutilización de moldes, ¿no? Pregunta el ingeniero Manuel Herrera, también amigo nuestro, eh, estructurista. Siguiendo la pregunta de Edgar Balanzar y detallando los componentes de los puentes que mostraste, ¿qué puedes decirnos de los topes sísmicos y cojines? ¿Serían necesarios también en edificios? ¿También los diafragmas serían necesarios en las vigas tubulares y ayudan adicionalmente a la vibración y a la rigidez en su plano? Bueno, sí se han hecho, sobre todo en elementos de pequeño peralte, diafragmas, ¿no? También en losas doble T, en algunas edificaciones se han hecho algunos tipos de diafragmas para pues garantizar esa rigidez lateral en elementos muy largos, ¿no? Pero en vigueta y bovedía sí también se han hecho diafragmas para rigidizar la losa. Sí se pueden utilizar como en los puentes en edificación de diafragmas, ¿no? ¿Cuál fue perdón, ¿me puedes repetir lo primero que dijiste? Siguiendo la pregunta de Edgar y detallando los Los componentes de topes los... sísmicos, ¿no? Ajá. Ajá, bueno, sí, en los puentes, pues sí se ponen unos topes sísmicos que son, pues unos monotitos de concreto, al final de los cabezales, precisamente para que en un sismo no vaya a caminar la trave y se vaya a salir del cabezal, ¿no? Que precisamente con los topes sísmicos, con los diafragmas y con la losa ya colada en sitio, pues es un poquito ya difícil que suceda eso, ¿no? O sea, sí ha habido que durante el proceso del montaje en un sismo, pues han caminado las traves, ¿no? Y se han llegado hasta caer algunas traves, ¿no? Pero, o sea, sí se han movido y para eso son los topes sísmicos. Ahora, en estructura, en edificación, pues bueno, o sea, ya vienen ahí ya otro tipo de aditamentos como pueden ser los amortiguadores sísmicos o eh, ¿cómo se llama? Estos difusores sísmicos, amortiguamiento y todo eso que yo creo que seguramente Juan Carlos lo va a explicar.
que ya son estructuras y aditamentos especiales que se pueden meter en las estructuras precisamente para mejorar el comportamiento sísmico del edificio, ¿no? El sistema, el sistema de postensado y pretensado se puede usar en fachadas de concreto. ¿Existe algún edificio hecho de esta manera? Pregunta Iván Medina. O sea, una fachada postensada. Bueno, Sistema, fachadas... ¿Mande usted? Dice, más bien, una fachada de concreto puede usarse en cualquier edificio, de acero, de colado en sitio, prefabricado, postensado. No sé si a eso se refiere la pregunta de Iván. Bueno, sí. Y, En lo que es fachadas prefabricadas, sí, se pueden utilizar tanto en edificios colados en sitio como edificios prefabricados o como edificios de acero. Ahí no hay, no hay ningún problema. Aquí nada más es que durante la construcción o la fabricación del edificio, pues se dejen los conectores o las placas o todo el sistema de anclaje que se requiere para las fachadas prefabricadas. Y sí, sí se pueden usar en cualquier tipo de estructura, ¿no? muy bien, yo creo que vamos por las últimas preguntas. Había por aquí una de Viguetti Bobedilla, que por qué no tienen barbitas, y aparte que en las vigas, en el sistema de Viguetti Bobedilla, en las vigas donde se alojan las viguetas, ¿se considera una carga repartida o puntual? Y en cuanto al análisis y diseño, ¿se considera el cortante y momento? Por último, el empotre de columnas prefabricadas, ¿bajo qué teoría o método se analiza? Pregunta Cuauhtémoc Martínez. A ver, vamos por partes ahorita. En el sistema de Viguetti y Bobedilla, que ¿por qué no tienen barbitas? Bueno, depende de la marca y de la fábrica de viguetas. Las viguetas generalmente se fabrican con unas máquinas extrusoras en mesas muy largas de 100, 120 metros de longitud. Y entonces esta máquina va avanzando sobre la mesa y va dejando las viguetas, ¿no? Entonces, ahí no se dejan conectores, ¿no? En la vigueta. Hay otro tipo de viguetas que sí se deja un conector, pero es una vigueta trapecial que ahí sí se requiere de ese conector para evitar un posible desprendimiento del colado en sitio con la vigueta. En las viguetas que normalmente se utilizan ya en la actualidad, estas viguetas son del tipo I, que tienen un bulbo en superior, que a la hora de que se cuela el firme, eso hace una conexión mecánica y con ese ya no hay un desprendimiento del firme con respecto a la vigueta, ¿no? Entonces, no hay necesidad de tener esos conectores. En algunas viguetas se les deja unas indentaciones o unas marcas precisamente para dar ese anclaje mecánico, ¿no? Con respecto, la siguiente pregunta que era que ¿me puedes En ayudar? cuanto al análisis y diseño, ¿se considera el cortante y el momento? Bueno, en losas, como una losa colada en sitio, y dependiendo del peralte, o sea, sí se considera las cargas por momento. El cortante, de acuerdo a los reglamentos, se puede suprimir dependiendo precisamente del peralte de la losa. En viguetas y bovedillas y losas extruidas. Por eso estos tipos de elementos no se consideran o no tienen un refuerzo por cortante en el alma porque el reglamento permite eso. Y al ser preesforzadas, tiene una mayor capacidad al cortante, ¿no? Ya en elementos más grandes como son las dobles T's, las T's o otro tipo de elemento, sí ya se tiene que considerar la acción del cortante y poner refuerzos, ¿no? Para cortante. Ok, vamos por la última que hacían una... Miguel Alejandro Rigel Gasca pregunta, ¿en losas prefabricadas usando placa alveolar para una edificación como estacionamiento, la capa de compresión debe cortarse en tableros o debe dejarse sin cortes?
No me queda muy clara la pregunta. Sí, bueno, generalmente se hacen cortes en las losas, en los firmes, sobre todo cuando son en las uniones entre losa y losa, precisamente para guiar un poquito cualquier fisura que se tenga y guiarla por ese corte, ¿no? Si está utilizando losas alveolares para estacionamiento, y ahí sí habría que ver el diseño bien del elemento, porque, bueno, de acuerdo al reglamento se tiene que considerar una carga puntual en la carga de estacionamiento. Ahí habría que ver si la losa alveolar bueno, tiene la capacidad suficiente para lo que es una carga de estacionamiento. Y los cortes en losas alveolares también se pueden hacer precisamente para guiar, ¿no? Las fisuras y que no haya fisuras en otras regiones en la capa de compresión, sino por donde se marca, ¿no? la fisura. Muy bien, pues ya abusamos un poco, mucho del tiempo de todos nuestros amigos. Agradecemos muchísimo su tiempo, su interés, las preguntas. Me parece que la mayoría de las preguntas les dimos respuestas. Sin embargo, pues aquí Guillermo muy amablemente nos está compartiendo su correo, su teléfono, por si quieren abundar en algún tema, con mucho gusto. Y de mi parte, muchísimas gracias. Nos vemos. Bueno, comentarles del diplomado que la tarifa preferencial que tienen los estudiantes también es extensiva a los docentes, ¿no? Siempre y cuando, bueno, pues acrediten que son docentes en activo. Con todo gusto les damos el precio especial, que son 9,280 pesos pagado en una sola exhibición al diplomado. Esta cuota la hacemos extensiva a estudiantes y a maestros, a docentes. Y bueno, recordarles, también les vamos a enviar su mail recordatorio para que se inscriban. La siguiente charla va a ser el jueves 10 de diciembre. ¿Sí? Pame. Y vamos a hablar de fachadas prefabricadas, ¿no? De todas las bellezas que se hacen con el concreto para las edificaciones. Y bueno, pues de mi parte es todo. Muchísimas gracias. Les cedo la palabra a Guillermo y a Pame para despedirse. Usted primero, ingeniero. No hay nada más que agradecer su tiempo. Espero que, como les decía, haya despertado el interés por la prefabricación de todos ustedes. Y bueno, estoy a sus órdenes para cualquier cosa. Vamos a ver desde la parte de la carga del documento de ustedes. Bueno, pues muchas gracias a todos por de cierta manera estar aquí y despejar tantas dudas y hacer esto intensivo, ¿no? No sé, Julia, si quieras agregar algo. Sí, pues muchas gracias a todos por estar aquí, por compartirnos de su tiempo y pues invitarlos a la próxima sesión. Entonces, y que estén atentos a todos los medios, como les decía por la mañana, bueno, más bien hace unas horas, que se mantengan atentos a todas las publicaciones que tenemos para ustedes y pues que no dejen de registrarse, que tomen todos los temas para que les puedan hacer llegar ese diploma de participación de todo el curso, ¿sí? Y también, pues bueno, agradecer al ingeniero Guillermo por tan interesante tema para todos los asistentes. Y pues bueno, esperamos que os haya sido de utilidad también y que pues bueno, va a estar disponible la grabación por aquellos que quieran compartirlo. Estén atentos también a ello. Muchas gracias a todos. Bueno, preguntan que si hay que colocar el nombre para el diploma. No, nosotros a través de Holcim nos hace favor de descargar la base de datos de los que asistieron hoy y empezamos a llevar el récord para generar los diplomas al final de las 4 charlas. Exacto. Muchas gracias. Memo, muchísimas gracias. Pame, gracias. Julio, muchas gracias por todo su apoyo. Estamos en contacto y que tengan bonita tarde. Muchas gracias. Bonita tarde. Gracias, ingeniero. Gracias, igualmente.
se meten a